bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a presentar el desarrollo de un modelo de clasificación de sentimientos utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial. Durante este video explicaremos el proceso realizado desde la preparación y análisis de datos, la limpieza del texto, también TF-IDF, el entrenamiento del modelo de regresión logística y finalmente la evaluación de sus resultados. En esta primera parte del código implementamos todas las librerías necesarias que vamos a utilizar durante el proyecto. Comenzamos con Pandas y NumPy, que nos ayuda a cargar, organizar y manipular los datos. Luego utilizamos Unicode, Data, IR, que sirve para limpiar el texto eliminando tildes, caracteres especiales u otros elementos que no aportan a la información. Después implementamos Spacy, una librería de procesamiento del lenguaje natural que nos permite analizar textos en español. También implementamos Train, Test, Split, que divide el conjunto de datos en entrenamiento y prueba para evaluar el modelo. Tenemos TF-IDF, que convierte el texto en valores numéricos en el algoritmo que puede comprender. Cuando el modelo de clasificación utilizamos regresión logística, que dividimos la precisión obtenida y finalmente configuramos warning para ocultar advertencias innecesarias. En la siguiente línea verificamos si el modelo de español de Spacy está instalado. Si no se encuentra, el programa lo descarga automáticamente y luego lo carga para que pueda procesar correctamente el texto. Al finalizar, se muestra un mensaje indicando que todas las librerías fueron cargadas correctamente y que el entorno está listo para continuar con el entrenamiento de modelo. Paso cargamos el conjunto de los datos utilizando la función readCSV de Pandas. El archivo que utilizamos se llama dataset-exam2b.csv, que contiene todas las reseñas que serviría para el entrenamiento del modelo. Después, con la función hard, mostraremos las primeras 5 filas del dataset para verificar que la información se haya cargado correctamente. Como podemos observar en la salida, el conjunto del dataset tiene dos columnas: reseña, donde se encuentra el texto escrito por los usuarios, y etiquetas que indican el sentimiento de cada reseña, en este caso, por ejemplo, positivo. Esta revisión inicial nos puede ayudar a confirmar que los datos estén correctamente estructurados antes de comenzar el procesamiento de limpieza y entrenamiento del modelo. En este segundo paso, analizamos la cantidad de datos disponibles en el dataset. Primero utilizamos la función len para conocer el número total de registros obtenidos. En este caso son 40 reseñas. Luego, con value, contamos cuántas reseñas pertenecen a cada categoría. Como se observa en la salida, tenemos 20 reseñas positivas y 20 reseñas negativas. Esto indica que el conjunto de datos está balanceado, lo cual es importante porque ayuda a entrenar un modelo más preciso y evitar que fortalezca una categoría sobre otra. Seleccionamos una reseña positiva y una reseña negativa del conjunto de datos. Para ello, filtramos las reseñas según la columna, en este caso etiqueta, y tomamos la primera de cada categoría utilizando ilico. Como resultado, obtenemos una reseña con sentimientos positivos que destaca el buen rendimiento, la duración de la batería, y una reseña con sentimiento negativo que menciona problemas con el producto y el servicio del cliente. Estas reseñas nos sirven como ejemplo para mostrar cómo el modelo identifica y clasifica durante todo tipo de opiniones.
En este paso realizamos la normalización del texto, un proceso fundamental antes de entrenar al modelo. Creamos una función llamada normalizar texto, que primero aplica el formato Unicode NFC para unificar la presentación de los caracteres. Después convertir todo el texto a minúsculas y finalmente eliminar los espacios en blancos innecesarios. Como podemos observar en la salida, las reseñas ahora tienen un formato unificado, lo que facilita su procesamiento y mejorar la calidad de los datos que reciba el modelo de la inteligencia artificial. En este paso realizamos la tokenización del texto. La tokenización consiste en dividir una oración en palabras divididas, conocidas como token. Para ello utilizamos una expresión regular que extrae cada palabra del texto. Como se observa en la salida, la reseña positiva se divide en palabras como excelente, rendimiento y batería. También que la reseña negativa se separa con palabras como producto, dañado, pésimo. Este proceso permite analizar cada palabra por separado y preparar el texto para la siguiente etapa del proceso de lenguaje natural. Paso, procesamos la reseña utilizando Spacy para realizar un análisis lingüístico. Primero el texto normalizado se procesa con el modelo de español de Spacy. Después recorremos cada palabra y destacamos los signos de puntuación y los espacios para obtener únicamente la información relevante y finalmente construimos una tabla con 3 columnas. En este caso, el token, que es la palabra original, lema, que representa la forma base o raíz, y la categoría gramatical, también conocida como post, que indica si la palabra es sustantivo, adjetivo o determinante de otras. Como se observa en la salida, palabras como excelente se clasifica como adjetivo, rendimiento y batería como sustantivo y la o el como la determinante. Este análisis ayuda al modelo a comprender mejor la estructura y el significado del texto antes de su entrenamiento. En esta etapa preparamos los datos para entrenar el modelo de clasificación de sentimientos. Primero declaramos la variable X, que contiene las reseñas, y la variable Y, que contiene las etiquetas de sentimiento. Es decir, si cada reseña es positiva o es negativa. Después utilizamos la función train-test-split para dividir el conjunto de datos en dos partes, el 80% para entrenamiento y el 20% para pruebas. Además, aplicamos la estratificación, lo cual que garantiza que la proporción de reseñas positivas y negativas se mantengan en ambos conjuntos, como los resultados obtenidos. En este caso son 32 registros para el entrenamiento del modelo y 8 registros para evaluar su desempeño. En este paso convertimos las reseñas de textos en datos numéricos utilizando TF-IDF. Este método asigna un valor a cada palabra según su importancia dentro del conjunto de datos, permitiendo que el algoritmo pueda interpretar el texto. Primero, el vectorizado aprende el vocabulario del conjunto de entrenamiento y lo transforma en matriz numérica. Después, ese mismo vocabulario se utiliza para transformar el conjunto de prueba. Como resultado, obtenemos una matriz de entrenamiento de 32 por 155 y una matriz de prueba de 8 por 155, donde 32 y 8 representan la cantidad de reseñas y el 155 corresponde al número de palabras o características que el modelo utiliza para aprender y realizar predicciones.
En este paso, entrenamos nuestro modelo de clasificación utilizando regresión logística. Primero creamos el modelo y le identificamos un valor de referencia como random state para mantener resultados reproducibles. Luego utilizamos el método FIT. El modelo aprende los patrones presentes en la reseña de entrenamiento. Después, evaluamos el rendimiento del modelo calculando la métrica que indica el porcentaje de predicciones correctamente realizadas. En los resultados podemos observar que el modelo obtuvo un 100% de precisión en los datos de entrenamiento, lo que significa que logró clasificar correctamente todas las reseñas utilizadas para aprender. Sin embargo, en el conjunto de prueba obtuvo un 50% de precisión, indicando que al enfrentarse a nuevos datos, su capacidad de generalización es limitada. Esto puede deberse a que el dataset utilizado es pequeño, con 40 registros, por lo cual el modelo puede aprender muy bien los ejemplos conocidos, pero tener dificultades con reseñas nuevas. En este paso realizamos la evaluación de las predicciones del modelo. Primero, utilizamos el modelo Predict para que el modelo analice las reseñas del conjunto de prueba y genere una clasificación, indicando si cada opinión es positiva o negativa. Después creamos una tabla comparativa donde muestra 3 elementos importantes: la reseña, la prueba y la etiqueta real, que es el sentimiento verdadero del dataset y la predicción del modelo. Al comparar estos resultados podemos observar los aciertos y errores del modelo. Por ejemplo, algunas reseñas negativas fueron clasificadas correctamente, pero en otros casos el modelo confundió opiniones positivas o negativas o viceversa. Esta tabla nos permite analizar el comportamiento del algoritmo y comprobar qué también está funcionando antes de utilizar nuevos datos. Finalmente, probamos el modelo con 3 nuevas reseñas creadas manualmente para comprobar cómo responde frente a datos que no pertenecen al conjunto de entrenamiento. Primero, transformamos una nueva reseña utilizando el mismo proceso de TF-IDF aplicado anteriormente, para convertir el texto en valores numéricos que el modelo pueda interpretar. Luego analizamos el método Predict para obtener la clasificación de sentimientos de cada reseña y como resultado, la primera reseña fue clasificada como positiva debido a que contiene palabras relacionadas con un buen funcionamiento y calidad. La segunda reseña fue identificada como negativa porque expresa una experiencia desfavorable con el producto. Y finalmente la tercera reseña fue clasificada como positivo, aunque puede presentar una opinión más neutral, ya que menciona que el producto cumple con lo básico. Esta prueba permite comprobar que el modelo puede analizar nuevas opiniones y generar predicciones de sentimientos a partir de texto que no haya visto anteriormente. Tenemos el paso 8 como aporte de las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Esta etapa analizamos la importancia de las técnicas utilizadas para preparar el texto antes del entrenamiento del modelo. Primero tenemos la normalización, que permite estandarizar los textos convirtiendo las palabras a un mismo formato. Por ejemplo, evitando que excelente y excelente en minúscula sea considerado palabras diferentes. Esto reduce el ruido y mejora la calidad de los datos. Luego está la tokenización, que consiste en dividir una oración en palabras individuales llamadas tokens. Este proceso es importante porque permite transformar el texto en estructura que los algoritmos pueden analizar. Tenemos la lematización. Permite reducir las palabras a su forma base, agrupando términos que tienen el mismo significado. Esto ayuda a disminuir la cantidad de palabras diferentes que debe procesar el modelo. Y finalmente el análisis post. Identifica la categoría gramatical de cada palabra, como sustantivo, verbos o adjetivos. Esto ayuda a comprender mejor la estructura del texto y
determinar cada palabra con mayor carga emocional, especialmente en análisis de sentimientos. Tenemos la parte 16, que es la interpretación del modelo y posibles sobreajustes. En esta parte analizamos el modelo, logra generar correctamente o si presenta problemas de sobreajustes. Según los resultados, obtenemos el modelo alcanza una precisión del 100% en los datos de entrenamiento, pero disminuye el 50% en los datos de prueba. Esto significa la presencia de su posible overfit, ya que el modelo aprende muy bien los ejemplos conocidos, pero tiene dificultades al analizar nuevas reseñas. Una de las principales causas es el tamaño reducido del dataset, que cuenta únicamente con 40 registros. Debido a esta poca cantidad de datos, el modelo puede, en este caso, memorizar palabras específicas en lugar de aprender patrones generales del lenguaje. Aunque el método funciona correctamente con condiciones y controla y logra clasificar reseñas positivas y negativas, sería necesario utilizar un dataset más grande y variado para mejorar su capacidad de generar, en este caso, escenarios reales. Como conclusión, se logró desarrollar un modelo capaz de clasificar reseñas de texto con dos categorías, positivo y negativo, aplicando técnicas de procesamiento del lenguaje natural. El proceso de normalización, tokenización, lematización y análisis lingüístico permitió preparar los datos correctamente para que el modelo pudiera interpretarlo. Además, mediante el uso de TF, IDF y regresión logística, se obtuvo un modelo funcional para la clasificación de sentimientos. Sin embargo, los resultados mostraron que el tamaño reducido del dataset afecta la capacidad de generalización del modelo, generando ciertos sobreajustes. En general, el proyecto permitió comprender cómo la inteligencia artificial puede analizar opiniones escritas y tomar decisiones basadas en el contexto. Como recomendaciones, se propone utilizar un dataset más amplio y variado, con mayor cantidad de reseñas, para mejorar el aprendizaje del modelo y reducir el sobreajuste. También sería recomendable aplicar técnicas adicionales de procesamiento del lenguaje natural, como eliminación de palabras poco relevantes, ajustes de parámetros del modelo o probar otros algoritmos de clasificación. Y finalmente, como una implementación en un entorno real, sería importante evaluar el modelo con datos nuevos y más diversos para garantizar mejor resultado y mayor precisión. Bueno, gracias por acompañarnos en este video. Espero que esta explicación haya permitido comprender cómo se puede aplicar el procesamiento del lenguaje natural y los modelos de aprendizaje automático para analizar sentimientos de texto.